Los dones, el llamado y la unidad es el tema que vamos a conversar esta mañana. Y la lectura está en Primera de Corintios 1, del 1 al 17. Cuando hablamos de los dones, esta palabra significa regalos inmerecidos. El llamado habla del propósito. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuáles son los talentos que Dios nos dio y lo que Dios espera? Y es aquello por lo que vamos a dar cuenta cuando nos presentemos delante de Dios. La unidad. La Biblia dice que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y esto nos da un modelo de cómo debe ser la iglesia de Cristo. Y de que todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces que preguntarnos si las cosas que decimos o hacemos en nuestro diario vivir, podemos decir en el nombre del Señor Jesús, yo voy a decir tal cosa o voy a hacer tal cosa. ¿Es eso algo en lo que Jesús puede participar? Lo que Jesús puede escuchar, porque de hecho, pregunta el Señor, ¿el que hizo el oído no va a escuchar? ¿El que hizo los ojos no va a ver? Porque a veces creemos que Dios es ciego, que Dios es sordo, que Dios no entiende. Y Dios dice, pero mi hijo, si fui yo que hice el oído. Primera de Corintios. Esto se refiere a una carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto era una ciudad griega, pero usted sabe que el imperio griego fue después conquistado por el imperio romano. Entonces, Corinto es una ciudad romana gobernada por los romanos, pero de origen griego. Y además, allí habían judíos. Así que en la iglesia de Corinto habían romanos, habían griegos, habían judíos. Por otro lado, Corinto era una ciudad muy rica, muy opulenta. Celebraban el culto a varios dioses y se distinguía un culto lleno de promiscuidad. ¿Ok? El culto a los corintios incluía mucha promiscuidad. Como griegos al fin, ellos también tenían muchos conocimientos filosóficos y demás. Por eso usted va a ver que Pablo dice, la riqueza de la que yo hablo es de Cristo. Y el único conocimiento que yo hablo es de Cristo. En vez de Pablo ponerse a competir con ellos de que el que más sabe o el que más tenga, Pablo decía, no, yo no tengo nada de eso, yo lo que tengo es a Cristo. Así que leamos, dice en el verso 1 del capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es uno de los saludos típicos que Pablo utiliza. Pero este saludo es muy especial. Da un sentido de identidad a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como vamos a ver, era una iglesia que tenía todos los dones habidos y por haber. Pero era una de las iglesias más, no quiero usar la palabra loca, pero es una de las iglesias a veces como más pintoresca. Porque con tantos dones que tiene y entonces tantas cosas de las que Pablo tiene que escribirle, entonces nos enseña, nos ayuda a aprender mucho de las cosas que nosotros no debemos permitir en nuestra vida como cristianos. Pablo les recuerda, son santificados en Cristo Jesús. Ustedes han sido llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces esto le dice, estos son ustedes, llamados a ser santos. El verso 4 continúa diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Usted ve, le dice, ustedes fueron enriquecidos en Él. Pero Pablo sabe que ellos son ricos materialmente, pero le dicen todas las cosas, no solo en lo económico, yo sé que ustedes tienen, pero Dios le ha dado a ustedes muchos dones. Y continúa diciendo, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús nuestro Señor. Fíjese. A esto le llaman el método sándwich. Pablo tenía muchas cosas que decirle a la iglesia, pero él empieza hablando de los dones de su identidad en Cristo. El sándwich le dice porque primero usted pone un pedacito de pan, después usted da un poquito de relleno, ¿verdad? Quien haya que rellenar, y después usted cierra con otro poquito de pan, ¿verdad? Eso, y en el medio está el sándwich. Eso es un sándwich. Pan, relleno y pan. Y es un método muy bueno para cuando usted tiene que corregir a alguien, conversar con alguien, instruir a alguien. Que a veces hay personas que, por ejemplo, el esposo va llegando a la casa y no lo dejan llegar. Mira, ¿dónde tú estabas? Ahora que tú llegas. Y empiezan por ahí. Y hombres también, que cuando su mujer tal vez la comida no le quedó muy buena, pero esto nada más sabe a... Usted me entiende. Entonces, mi amor, la próxima vez con un chin menos de sal, yo creo que te queda mucho mejor todavía. Ve. Entonces uno busca la palabra, porque Pablo le decía, ustedes han sido llamados a ser santificados, es decir, parecernos a Cristo. Y cada día tú y yo debemos parecernos más a Cristo, ¿ok? Una vez que Pablo hace esta introducción, le habla de su propósito, les recuerda de que han sido enriquecidos en todas las áreas, de que tienen todos los tipos de dones. Aquí Pablo empieza ahora en el verso 10 diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí empieza. ¿Qué había? División. ¿Qué cosa? Una iglesia tan rica, con todos los dones, profecía, ciencia, sabiduría, todos los dones. Pero entonces dice la Biblia que tenían división. Parece que los egos estaban por allá arriba. Qué pena que las muchas bendiciones, lo que hace y los muchos dones, lo que hace a veces que nos envanece. Y en vez de nosotros usar los dones para llevar a la gente a Cristo, usamos los dones para atraer a la gente a nosotros. Queremos ser el centro de la atención y no Cristo. ¿Verdad? Entonces, dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¡Qué lío! Habían por lo menos 4 o 5 grupos. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Cefas sí, es en griego, perdón, en hebreo, Cefas significa Pedro o piedra. En hebreo se dice Cefas, en griego se dice Petrus y en español se dice Pedro, pero es la misma palabra. Así que cuando Pablo está diciendo, ustedes dicen yo soy de Pedro, de Apolo, de Pablo, de Cristo. Le pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Y fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjese, primero Pablo dice, ¿Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Lo segundo que le dice, ¿fue Pablo que murió por ustedes? Y aquí hay varias cosas, fíjese. Los que dicen, por ejemplo, yo soy de Cristo, desconocen la autoridad delegada de Dios en Pablo, porque Pablo como apóstol, como fundador de esa iglesia, tenía un manto, una autoridad delegada por Dios. Y muchas veces la gente es rebelde, no, porque yo a Cristo que le sirvo, yo no le sirvo a hombres, y no se sujetan a pastores ni a nadie.
Y más si tienen unos doncitos por ahí, ya usted sabe. Yo soy de Cristo, yo no tengo que ver con Pablo ni con nadie. Ay, Señor, ten piedad. Otros eran de Pedro. Otros eran de Cefas, y se repartían entre ellos. Tal vez le gustaba como uno predicaba, tal vez le gustaba como el otro cantaba, tal vez le gustaba como el otro profetizaba. Y según su propia carnalidad, pues a ese era que ellos obedecían y respondían. Yo les quiero decir algo en este punto. Muchas veces hay dones que son muy lindos, espectaculares. Hay otros que son más pasivos. Pero todos los dones están para edificar la iglesia, ni siquiera porque Dios le interesa destacar a esa persona, no. Los dones, primero, son un regalo inmerecido. Segundo, usted va a ver a veces que la gente que tiene más dones son la gente a veces más tremenda y más difíciles de corregir y más que sé yo cuánto. No siempre, muchas veces. Porque no se trata de la persona. De hecho, yo conozco muchos testimonios de personas que han empezado a estar mal delante de Dios y el don como quiera sigue fluyendo, porque el don es irrevocable. Por ejemplo, Moisés, a quien tanto lo criticaban el pueblo de Israel, y en más de una ocasión hasta querían apedrearlo. Dice la Biblia, y quiero que me escuche bien, que en una ocasión Dios, dice la Biblia, tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en 70 ancianos. Y dice la palabra, y profetizaron sin parar. Y hasta dos que se quedaron, profetizaron sin parar. ¿Usted entendió eso? Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, tenía una gloria tan grande dentro de él y usted lo veía tranquilito. Y Dios cogió un chin de la gloria que había en Moisés y lo puso en esos 70 hombres y empezaron a brincar como palomitas, como chichigua. No podían estar tranquilos del fuego que Dios puso en ellos. ¿Usted me entiende? Y entonces a veces hay personas así, que podemos ser tal vez muy ruidosas, muy qué sé yo cuánto y muy qué sé yo cuánto. Y hay unos viejitos por ahí, o hay una persona que usted a veces dice que lo ve tranquilito. Tú no sabes el peso de gloria que porta esa gente. Ni sabes a veces tampoco la carga que Dios ha puesto y que le ha tocado llevar. Y por eso Pablo decía, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y él no lo decía para gloriarse. Lo que pasa, y de mismo Pablo, usted va a ver en Corinto cómo también lo criticaban y decían Pablo esto, Pablo aquello. Y sabe, hay personas que muchas veces no reciben la bendición de Dios porque están esperando que el ungido de Dios sea una persona perfecta. Y, y si estás esperando a la persona perfecta, te vas a quedar sin ninguna bendición. Ayer en el mensaje yo explicaba cómo Noemí no supo ver la gracia de Dios en ella, pero Ruth la supo ver y le dijo, no, yo no te me voy a despegar a ti. Para donde tú vayas yo voy. ¿Entiendes? Otro que supo ver, Elías. Elías no era fácil ese profeta. Agarró y mató 450 profetas. Él era como medio bipolar a veces, Elías. Y sabe Dios que lo digo no queriendo ofender a nada. Pero me encanta la palabra de Dios que no trata de disfrazar a la gente, lo presenta tal como son. Dice que Elías en un momento agarró y se encendió el fuego del cielo, 450 profetas muertos, y de repente una mujer dice que lo va a matar y él entra en depresión y sale corriendo. Aló. Pero sin embargo, Eliseo hizo lo mismo que Ruth. No se le despegó a ese hombre. ¿Y qué recibió? Una doble porción. Está registrado que Eliseo hizo 2 veces más milagros que Elías. ¿Ok? En resumen, que el Señor nos ayude. Y Pablo, y los líderes que seamos sabios. Si usted ve una gente que quiere aparcelarse con usted, usted le dice, no, espérate, aguántate. El pastor es fulano. Jejeje. No, que yo soy de Cristo, sí, pero nosotros tenemos una... No, la iglesia es un cuerpo y los pies no andan por allí haciendo lo que quieran, ni la boca ni la cabeza. No, hay una unidad en el cuerpo que es Cristo. Amén.
Y eso es lo que nos enseña este primer capítulo de Corinto, a ser un pueblo ordenado, unido, ¿ok? Usar los dones para gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros yo bauticé, sino a Crispo y Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sofía, no con sabiduría de las palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Usted ve, Pablo dijo, yo quiero cero vanidad. Cero vanidad. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor nos ayude a andar en unidad, a madurar cada vez más. Siempre les recomiendo que se lea Gálatas capítulo 5, para que usted vea la diferencia del que anda en el fruto de la carne y en el fruto del Espíritu. Le invito a decir conmigo esta oración. Señor, gracias por haberme concedido la salvación, siendo yo un vil pecador, y concederme tu gracia insondable. Permite que el conocimiento de ti, Padre, y los dones que me has dado me lleven a la santidad para vivir de manera irreprensible hasta tu segunda venida. Lléname de tu gozo cada vez que tenga comunión contigo. Dios te bendiga. Feliz y bendecida semana.